poder dar a conocer de tu palabra, tu gran poder. Y a su nombre, te alabamos, Dios maravilloso, te bendecimos hoy, Dios eterno. Gracias, Señor Dios maravilloso, por tu presencia. Gracias porque tú te mueves en medio de las alabanzas de tu pueblo. Porque aquí estás tú, Señor. Aunque no te vemos, Señor, podemos sentir tu presencia en medio nuestro. Gracias, Dios, porque aquí está tu gloria en medio de tu iglesia que te adora, que te alaba. En medio de tus hijos que te aman, que te sirven, Señor. Aquí está su presencia confortando. Aquí está su presencia fortaleciendo. Aquí está su presencia saciando al que tiene hambre, llenando lo profundo del alma, esa necesidad. Aquí estás tú, Dios, te adoramos. Precioso Rey, precioso Señor, levante sus manos. Cierre sus ojos, usted que tiene sus ojos ahí abiertos. Cierre sus ojos, no se deje distraer, disfrute de esa presencia de Dios. Usted que ha venido cargado, que ha venido cansado, reciba el descanso que Dios le da. Él ha dicho: venid a mí todos los trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Oh Dios, solo en tu presencia hay plenitud de gozo. Gracias por tu amor. Dígale gracias, Señor, porque tú estás conmigo, porque tú me ayudarás, porque tú me abrirás puertas, Señor. Porque tú, Señor, eres bueno, eres fiel, Dios. De ti recibo hoy, Señor, lo que me quieres dar. Hoy recibo más de ti, Espíritu Santo. Hoy recibo más de ti, Señor. Hoy sopla sobre este lugar, sobre tus hijos, Dios. Hoy envía ese soplo tuyo, Señor. Ese soplo, Señor, que aviva el fuego ahí donde se ha querido apagar, Señor. Envía el soplo tuyo, Señor, que aviva el fuego. Oh Señor, solo un momento en tu presencia puede transformar las cosas. Solo un momento en tu presencia puede aclarar nuestra visión, Señor. O tenemikai sanamai shenemekei, o serebekai tanamasai senemekeia. Disfrute de su presencia en este momento. Toda la semana ha estado de aquí para allá. Tal vez usted ha estado corriendo, aún corrió para venir a este lugar. Dice la palabra: estad quietos y ver la bendición de Jehová. Estar quietos y disfrutar de la paz que Él da, de las fuerzas que Él da. Señor Dios poderoso, en ti descansamos. A ti damos la gloria y el honor en esta mañana. Qué hermosa es tu presencia. Eres tú, oh Dios maravilloso. Te adoramos hoy, te honramos a ti, Señor. A ti te pertenece, Señor, el poder y la gloria. Solo a ti, oh Rey maravilloso. Reverenciamos, humillamos, Señor, nuestras vidas, todo lo que somos, Señor. Gracias, mi Señor. Bendito tú eres, Dios. Bendito
Bendito tu nombre, Dios eterno, y a su nombre, gloria a nuestro Dios. Dios les bendiga, amados hermanos, amada iglesia del Señor. Señor les bendiga a ustedes y a todos aquellos que estén a través de las redes sociales. También los saludamos, les bendecimos, y es un gozo grande que Dios nos permite el poder estar en la casa del Señor, amén. El poder estar en este lugar, el poderle rendir culto a Él, el poder iniciar la semana dándole las primicias al Señor, amén. Así que le felicito a usted por eso, usted que hoy está aquí. Qué bendición, gloria al Señor. Y vamos a ir a la palabra de Dios. Vamos a escuchar la voz de Dios a través de su palabra, amén. Bendito sea su nombre. Y para esto les invito a que abran sus Biblias en Mateo, capítulo 5, versículos 1 y 2. Ahí vamos a iniciar la enseñanza de esta mañana. Mateo capítulo 5, versículos 1 y 2. Amén. ¿Ya están ahí? Vamos a hacer lectura de estos dos versos y hagámoslo a una sola voz, amén, como un ejército de Dios. Dice ahí la palabra de Dios: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba. Amén. Dejemos hasta ahí. Vamos a orar, a decirle al Señor que Él nos hable en esta mañana. Poderoso Dios, Padre eterno, te damos gracias, Señor, porque tenemos hoy oportunidad, Señor, de estar delante tuyo, delante de tu palabra poderosa. Tu palabra, Señor, que obra en nuestras vidas, que perfecciona esa obra que un día iniciaste en nosotros, Dios. Hoy, Señor amado, venimos ante ti, presentando nuestro corazón, nuestras vidas, todo lo que somos, y pidiéndote, Señor, que tú nos hables, que tú nos enseñes, Dios, que tú nos instruyas a través de tu palabra. Tu palabra es la que nos lleva a toda verdad, Señor. Padre, toca cada corazón y cada vida a través de tu palabra, Señor. No solamente hoy, sino siempre, Señor, que la estudiemos, que la escuchemos, Señor. Tu palabra obra en nosotros, santificándonos, limpiándonos, Señor, aún fortaleciendo nuestros cuerpos, aún trayendo sanidad a nuestros cuerpos, Dios, a nuestras mentes, Dios. Gracias por este alimento espiritual, Señor. Gracias, Dios maravilloso, en el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos, alabando el nombre de Dios. Gloria al Señor. Y esta mañana el Señor ponía en mi corazón compartir con ustedes una enseñanza que tiene el título Las bienaventuranzas. Esas son lo que vamos a ver en esta mañana acerca de las bienaventuranzas. Ahí donde leímos en Mateo 5, inicia hablando Jesús un sermón, inicia dándole una enseñanza a sus discípulos, y en lo que acabamos de leer dice que Él ve la multitud, Él sube al monte, Él se coloca en un lugar específico, porque acordémonos que en aquel tiempo no habían cornetas, no habían micrófonos, no había amplificación. Entonces Jesús se ubica en un lugar específico porque Él quiere que esto que Él va a hablar, que es sumamente importante y que es su primer sermón, le llegue a todos los que están allí, a toda esa audiencia, a toda esa multitud que le seguía. Y dice que Él sube al monte y se sienta. Cuando Jesús se sienta, en Mateo 5, cuando Jesús dice que ve la multitud, sube al monte y se sienta, toma una actitud o hace algo que hacían muchos maestros, y era el mostrar de que iba a hablar de varias cosas y de que esto iba a ser largo, así que mejor me siento. Y lo hacía Él primero, mostrando a su audiencia
de que también debían hacer lo mismo. O sea, cuando ellos veían que su maestro se sentaba, también ellos, bueno, esto va para largo y esto que se va a hablar es algo tan importante que sentémonos, como cuando usted le dice a alguien, venga, vamos a hablar, pero sentémonos, aunque siéntese para lo que le voy a decir, amén. Entonces Jesús se sienta, ahí la multitud también lo hace, porque viene un sermón largo, un sermón muy importante, y donde él va a empezar a edificar a sus discípulos, y dice que vienen a él sus discípulos y él abre su boca, y abre su boca para enseñarles. Abre su boca no de pronto para llamarles la atención, para un regaño, sino él con ese amor empieza a enseñarles. En los capítulos anteriores, mis hermanos, habla acerca del bautismo de Jesús, de la tentación de Jesús cuando estuvo en ayuno, y nos habla de cómo Jesús inicia su ministerio. Y en el 4:17 dice que Jesús empieza a predicar y dice: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿No es esto lo que recibe alguien primero? La palabra que recibe, el mensaje inicial que recibe. En pocas palabras, Jesús lo que hace es evangelizar, llamar al arrepentimiento a las personas. Y después de llamarles al arrepentimiento, después de que las personas se arrepienten y se acercan a Él, empieza a darles el discipulado, empieza a darles enseñanza, empieza a darles el discipulado, igual como ocurre hoy en día con los creyentes, con nosotros, amén. Así que este discipulado que Jesús enseña, este sermón del monte, está allí dentro de los capítulos 5, 6 y 7. Estos 3 capítulos tienen enseñanzas demasiado importantes, vitales para todo creyente, para la iglesia del Señor. El sermón del monte es un sermón de los más conocidos, de los más famosos, y tanto así que ha sido puesto por referencia por muchos personajes, aún personajes que de pronto no son creyentes. Y aquí tengo, por ejemplo, algo que un escrito, una frase de Gandhi. Dice: muchos han hecho, ha hecho referencia de esto. Dice: cuando su país y el mío actúen conforme a las enseñanzas de Cristo en el Sermón del Monte, habremos resuelto no solo los problemas de nuestros países, sino los del mundo entero. Era un pensamiento de aquel hombre, de aquel pacifista famoso, Gandhi, de la India, y muchos más hacen relación, o sea, relacionan con el Sermón del Monte con algo que todo el mundo, todas las personas deberían tener muy en cuenta y practicarlo en su vida diaria para realmente hallar la verdadera felicidad. Cuanto más nosotros que somos hijos de Dios, amén. Aún yo creo que nosotros como cristianos deberíamos de continuamente estar repasando estos versículos. Debería estar continuamente en nuestras lecturas devocionales, en nuestras enseñanzas, el capítulo 5, todo lo que enseña el capítulo 6 y el capítulo 7 del Sermón del Monte. Dentro de esto, si usted mira, pone sus ojos ahí en su Biblia, si usted pasa la hoja y se da cuenta, va a ver cómo Jesús toca varios temas y cómo les habla acerca del buen testimonio, de ser sal en la tierra, luz del mundo. Les habla acerca de temas familiares, habla acerca del divorcio, del adulterio, del amor hacia los enemigos, de las finanzas. Habla algo muy importante acerca del orar, del ayunar. Entonces les da ahí todo un discipulado, el cual inicia dando las 9 declaraciones que son las 9 bienaventuranzas. Con eso inicia Jesús. Entonces, en pocas palabras, Jesús les da mucha enseñanza vital, enseñanza importante a sus discípulos, a sus oyentes. Les da las bases con lo que Él dice: con esto ya ellos van a tener fortaleza en sus vidas, van a caminar de acuerdo como el Padre quiere. Pero lo primero que quiero que ellos tengan claro, quiero dejar en sus mentes, quiero empezar por ahí, es dándoles a conocer estas 9 cosas, y son las 9 bienaventuranzas.
las 9 bienaventuranzas, amén. Y vamos a mirar entonces qué son bienaventuranzas. O sea, es algo muy conocido, pero entonces, ¿qué es? ¿Qué es una bienaventuranza? Una bienaventuranza, el concepto, es un código de ética o una norma de conducta que todo creyente debe tener en cuenta. Una bienaventuranza es muy diferente o va en contraste, las bienaventuranzas. Es un contraste entre los valores del reino de Dios y los valores del reino de las tinieblas o del mundo. O sea, es la forma como Dios quiere que nosotros veamos las cosas, no como se ven afuera, porque nosotros ahora ya no pertenecemos al reino de las tinieblas, sino que ahora pertenecemos al reino de Dios, amén. Entonces, aunque uno encuentra dentro de las bienaventuranzas aparentes contradicciones, no es así. ¿Y por qué les digo esto? Porque uno escucha palabras como que o lee palabras que pareciera que se contradicen. Si iniciamos leyendo, dice, bienaventurados los pobres. Más adelante, bienaventurados los que lloran. Bienaventurados los que padecen persecución. ¿Cómo así que bienaventurado? Un pobre. Bienaventurado el que llora. Bienaventurado el que padece. Son palabras que aparentemente pareciera que se contradicen, pero no es así. Nosotros debemos partir de ese punto, de que en el reino de Dios o el reino al cual nosotros ahora pertenecemos, va en contradicción al reino de las tinieblas. Lo que nosotros creemos, lo que nosotros vivimos, lo que la palabra de Dios dice, muchas veces o siempre va en contra de lo que afuera se cree, de lo que afuera se piensa. Acuérdense lo que dice la palabra, afuera a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Entonces, nosotros no podemos pretender estar alineados con afuera, con el que no conoce de Dios, con el mundo, estar pensando igual como piensa el mundo. No deberíamos de tener expresiones igual como las que usan el mundo, sino deberíamos de estar, lo normal sería que nosotros con nuestras expresiones, con lo que creemos, vayamos en contravía con lo que afuera se dice, con lo que afuera creen. Y afuera pues son mayoría, hermanos, entonces usted no se sienta mal cuando de pronto en su universidad, en su trabajo, en su colegio, para ellos lo bueno es de pronto el tomar licor, el ir a fiestas, el burlarse de alguien, el tener conversaciones corrompidas que no son, y usted de pronto es el único que dice no, eso no, o no está de acuerdo con eso, o no practica lo mismo, o no va por el mismo camino. No sé, a veces el cristiano puede sentirse el hijo de Dios en medio de donde esté, como un mosco en la leche. Pero así debe ser, hermanos, porque qué tal entonces me siento muy cómodo allá y me siento bien porque vivo igual, pienso igual y hablo lo mismo y pienso igual que los que no conocen del Señor. No es así, el evangelio no es popular. Si nosotros queremos vivir para Dios, debemos estar dispuestos a hacer y a enseñar aquellas cosas que para el mundo parecen extrañas, que para el mundo parecen absurdas, que para el mundo parece que somos anticuados, que somos como muy radicales, que somos aburridos, que somos exagerados. Y por eso es que la Biblia constantemente nos viene recordando acerca de eso. La Biblia nos viene recordando acerca de que nosotros debemos cambiar nuestra manera de pensar. O sea, cuando uno se convierte, uno viene al Señor con unas costumbres, con unos hábitos, con unos pensamientos, con conceptos, con todo ahí ya arraigado en su mente por causa de todo lo que ha vivido, lo que le ha enseñado en casa, por lo que ve en la sociedad, y llega a Cristo y tiene que cambiar el chip. Tiene que muchas de esas cosas quitarlas de la mente y colocar es lo que Dios dice. Allí en Romanos habla acerca de eso, ¿cierto?
en el libro de Romanos. Dice, no os conforméis a este siglo, dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y es algo que nosotros debemos hacer a diario, buscar el que nuestro entendimiento, nuestra forma de pensar sea transformado, sea renovado y no vaya conforme al siglo, a la tradición, al mundo, a lo que todos piensan y todos hacen, sino que a través de la palabra de Dios nuestros pensamientos deben de ser transformados, debemos pensar diferente. Y es así porque ¿qué quiere el ser humano? El ser humano quiere que le den, ¿cierto? Nosotros venimos así, el ser humano es por nuestra naturaleza, queremos siempre que nos den, ser los beneficiados, queremos reunir, acaparar, queremos acumular, y qué chévere es que, ay, que me den, que me den, que me den. Pero ¿qué dice la Biblia? Dice, más bienaventurado es dar que recibir. Ya nos cambia ese chip de que quiero que me den, ay, que me den. Ay, voy a ir a que me den almuerzo, que me den esto, que me den lo otro. Ya uno en Cristo ya debe de cambiar esa mentalidad solo de que me den, sino que ya uno da. ¿Qué viene uno con la mentalidad del mundo? El que si me hicieron algo, me las van a pagar, ¿cierto? Que se burlaron de mí y me hicieron eso, pues espera y verá que yo también voy a decir lo suyo, lo voy a sacar y también voy a hacerlo quedar mal, o me hizo esto, pues le voy a hacer algo peor. Pero ¿qué dice la palabra? No os venguéis, no os venguéis, no pagues mal por mal. En nuestro chip, en nuestra humanidad, nosotros buscamos que reconocimientos. ¿Quién no quiere que lo reconozcan, que lo honren, que le digan fulano de tal, que lo pongan arriba, que lo exalten? En nuestra humanidad, en nuestro orgullo humano, nosotros queremos eso, que nos enaltezcan, que nos obedezcan, que nos vean como humanamente como lo más. Pero ¿qué dice la palabra? Dice, mirando con humildad, estimando cada uno a los otros como superiores a usted. Ve a los otros como superiores. Vea a los otros, aunque usted tenga logros, aunque Dios le permita estar en un lugar de renombre, le dé un cargo, aunque el Señor le use, aunque el Señor le bendiga con tantas cosas, aún económicamente, le bendiga en todas las áreas, el Señor le bendiga en cuanto a conocimiento, intelectualmente, logros. Siempre dice, vea a los demás como superiores a usted mismo. Si el Señor le ha dotado de dones, el Señor le permite ejercer un ministerio, llevar un cargo, manejar personas, vea a los demás como superiores a usted mismo, dice el Señor. Que nosotros haya humildad en nuestras vidas, en nuestros corazones. Entonces el reino de Dios, mis hermanos, es muy diferente al concepto, a los principios, a lo que se crea afuera. En el reino de Dios se gana perdiendo. En el reino de Dios se gana perdiendo. En el reino de Dios se sube bajando. Y en el reino de Dios se tiene dando. En el reino de Dios se gana perdiendo. Y muchas veces, y claro, humanamente, se cree que cuando muere un familiar cristiano, se cree humanamente que se perdió esa persona. Es que perdí a tal familiar. Humanamente, pues porque no está ahí, pero en realidad no es una pérdida, es una ganancia. Amén. En el reino de Dios, cuando se cree que se pierde algo, en realidad no se pierde. Cuando se está haciendo conforme a la voluntad de Dios. De pronto en el reino de Dios, para agradar a Dios, se tiene que renunciar a una amistad. Se tiene que perder esa amistad.
Se tiene que romper con esa relación, se tiene que renunciar a cierto trabajo, a cierta actividad. Y aparentemente se pierde, pero no, se está ganando, amén. En el reino de Dios se sube bajando, humillándonos. Así es que se sube, postrándonos de cabeza y de rodillas ante Dios en humillación. En el reino de Dios se recibe dando. Entonces es muy diferente el concepto que se tiene afuera. Y como Jesús conoce el ser humano, el Señor conoce el corazón, el Señor conocía a esos discípulos, esa multitud, y el Señor nos conoce a nosotros. Dice, bueno, les voy a enseñar, pero quiero que partamos de esto y quiero que tengan claro esto. Y es cuando inicia diciendo y dando esas verdades acerca de la auténtica felicidad. Esa auténtica felicidad que no asegura satisfacción ni prosperidad terrenal. Humanamente, y el que no conoce del Señor y en el mundo, y el que no tiene en cuenta a Dios, se cree que la felicidad es tener mucho dinero, tener empresas, tener empleados, ¿cierto? Pero muchas personas que obtienen todo eso, que tienen mucho dinero, que de pronto tienen mucha fama, que tienen reconocimiento, que el hombre que obtiene esa mujer que él quería, y si no, pues hasta la diseña como él quiere, paga, soborna para obtener el cargo que tiene. O sea, en el mundo se maneja todo eso y todos como buscando el sentirme bien y el llegar a ese lugar y obtener felicidad. Pero vemos como muchas de esas personas carentes de la verdad, carentes del Señor, en realidad muchas veces después dan el testimonio y dicen, aunque tenía fama, aunque tenía dinero, aunque tenía todo, me sentía vacío. En realidad no era feliz. A veces es una felicidad aparente ante las cámaras, pero en realidad estaba vacío. Eso no me llenaba, me hacía falta algo. Y en testimonios hemos visto, ¿no? Hemos oído y que dicen, y eso que me hacía falta, ¿quién era? Jesús, era tener al Señor. Entonces Jesucristo inicia hablando de las bienaventuranzas, haciendo que sus discípulos aterricen y comiencen cambiando esa forma de pensar y tengan en cuenta esto, que es muy importante, estas declaraciones. En las bienaventuranzas, al estudiarlas, encontramos 3 elementos en cada una de ellas, o son divididas cada una en 3 partes. Vamos a ver, por ejemplo, la primera, que es en el versículo 3, donde dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, en Mateo 5:3. Entonces la bienaventuranza, lo primero que trae, todas las bienaventuranzas tienen una declaración de bendición o de felicitación, que es la palabra bienaventurado. O sea, Jesús, la primera palabra que sale de su boca, todos atentos, todos escuchando, ¿qué va a decir Jesús? ¿Qué va a enseñar Jesús? Y Jesús lo primero que dice es, bienaventurados. Es con lo que inicia cada una y repite, bienaventurados, bienaventurados. La palabra bienaventurado viene del latín beatus, que significa bendecido. Viene del griego makarios, que significa afortunado, dichoso, privilegiado, feliz. Esa palabra griega makarios la utilizaban en la antigüedad para dar felicitación, como cuando hoy en día nosotros decimos, uy, felicitaciones, ¿sí? Porque logró esto, logró lo otro. Entonces, en aquel entonces, pues en su idioma, en griego, utilizaban, era la palabra makarios. Y esa palabra en un comienzo era denominada, la aplicaban, era solamente para aquellos que eran, para los reyes, para los ricos, para aquellos que no tendrían necesidad de trabajar, que no tenían por qué preocuparse por nada, que estaban disfrutando de la vida sin preocupaciones. Entonces les decían macarios, ese es un macarios, porque no tiene necesidad de nada.
Más adelante ya la palabra Macarios se fue usando para aquellos que, por ejemplo, recibían una heredad, que tenían un hijo, entonces les decían Macarios, como que felicitaciones, los felicito, aplausos, muy bien. Y la palabra Macarios fue utilizada por Jesús allí en el Sermón del Monte, en las bienaventuranzas, y con ella inició con esa declaración diciendo: bienaventurados, bendecidos, privilegiados, dichosos, afortunados. Pero ¿quiénes? Dirían los discípulos, ¿quiénes son? Pues debe ser los que están en esos lugares y que nada les falta y que no sufren de nada y que le dan deleite a sus deseos. Esos serán los afortunados, los que están reinando. Pero después de esa declaración que da Jesús, da una condición de vida, unas características. En todas las bienaventuranzas, entonces primero viene la palabra bienaventurados, después viene una característica de quiénes son esos bienaventurados, viene y da las condiciones de vida, las cualidades de esas personas bienaventuradas. Y por último dice cuál es la recompensa. Entonces da la declaración, la condición de vida. ¿Y qué pasa con eso? Bueno, son bienaventurados tales personas, ¿por qué? Y luego dice la razón por la cual se debían considerar bienaventurados o bendecidos. Entonces, para iniciar, ahí en el versículo 3 está la primera: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿A qué se refería Jesús cuando les dijo a los discípulos esto? Les dijo: es dichoso, es afortunado el pobre en espíritu. ¿Y quién es el pobre en espíritu? El pobre es aquel, si humanamente vemos, el pobre es una persona que tiene necesidades, que carece de muchas cosas, que le faltan, tiene que suplir sus necesidades y tiene muchos faltantes y es pobre por eso. Entonces de pronto padece hambre, no tiene pronto un techo, no se puede vestir, ¿cierto? El pobre, el que sus recursos son muy pocos, son mínimos y por lo tanto la pasa mal. El pobre es aquel que extiende su mano para que ayúdenme con algo porque no tengo que comer, ¿sí? Y extiende su mano esperando a ver con qué le ayudan, con qué monedita que le dan, ¿cierto? Extiende su mano. Dice allí el pobre en espíritu porque hace referencia es a aquel que reconoce que necesita de Dios. El pobre en espíritu es aquel que sabe que por sí solo no puede suplir sus necesidades espirituales, que no puede hacer nada por sí mismo para ser salvo y por lo tanto necesita de un Salvador. Bienaventurado el pobre en espíritu, ¿por qué? Porque el pobre en espíritu es aquel que cada día necesita de Él. No solamente es aquel que viene y que abre su corazón a Cristo y lo recibe y sabe que por sí solo no va a recibir salvación, sino es aquel que esto se vuelve una práctica diaria, donde cada día le dice en oración: Señor, yo te necesito. Sin ti, Señor, yo no puedo, yo necesito de ti. Y extiende sus manos cada día. Nosotros ya no extendemos solo una, sino que extendemos las dos manos cuando venimos al Señor. Y esto se relaciona con esa parte porque somos pobres en espíritu, porque somos carentes por sí solos de satisfacer esa necesidad espiritual. Porque el único que puede perdonar nuestros pecados, el único que sabemos que nos puede dar salvación es Cristo. El único que puede satisfacer las necesidades de nuestra alma es Él. Y por eso es que nosotros extendemos nuestras manos hacia el cielo, hacia Él. El pobre es aquel que con un corazón humilde suplica perdón y misericordia y ayuda de Dios. ¿Y qué pasa con el que es así diariamente? El que dice: yo necesito la ayuda de Dios y por eso todas las mañanas oro y le pido a Dios que Él sea el que me ayude, que Él sea el que me socorra, ¿cierto? El que tiene en cuenta a Dios en su vida.
¿Qué pasa con él? Dice que hay una recompensa para aquel que es pobre en espíritu. Y es que de ellos, dice, de ellos es el reino de los cielos. Su recompensa es que el reino de Dios está sobre su vida. Ya Dios reinando sobre usted. Dios ejerciendo el dominio, ejerciendo el control de todas las cosas, porque las hemos puesto ya en manos de Dios, porque hemos pedido su ayuda. Y aquel que le tiene en cuenta, aquel que pide su ayuda, Dios le va a socorrer. Dios va a venir a suplir, Dios va a venir a ayudar, Dios va a venir a sostener, Dios va a venir a dar fuerzas. Dice, de esos, de los pobres en espíritu, de ellos es el reino de los cielos. Y el reino de los cielos, no solamente pensemos, hermano, en que el reino de los cielos es cuando nosotros tengamos que partir a la eternidad como algo allá lejano, el reino de los cielos, allá en el cielo, sino que el reino de los cielos se hace visible en nosotros cada día. Cada día Dios está reinando en nosotros. Por eso dentro del Padre Nuestro hay una parte donde dice, venga tu reino. Y oramos, Señor, venga tu reino, ven y reina en mis pensamientos, que seas tú el que reine, el que tome el control de ellos, el que me dirija en las decisiones que debo tomar. Venga tu reino a tomar control de mis emociones, a que yo no me vaya a desestabilizar, a hacer lo que no es, a reaccionar como no es. El reino de Dios va a venir sobre aquel que va a pedir su ayuda, que reconoce su carencia y su necesidad de Dios. Va a venir Dios a reinar y a ejercer dominio. Pero sobre aquel que no lo hace, que se cree sobrado y que yo solo puedo, yo voy a ver y de pronto hasta ignora la ayuda de Dios o se olvida de eso o se dedica a otras cosas, no puede el Señor venir a ejercer ese dominio sobre esa vida, ese control. La segunda bienaventuranza que dice, versículo 4, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Mire qué contraste entre esas dos palabras. Una persona llorando, imagínese usted una persona llorando, no es la imagen que se tiene de una persona dichosa, alegre, o sea, de todo lo que significa el término bienaventurado. Una persona bienaventurada, uno se imagina una persona sonriendo, una persona divirtiéndose, satisfaciendo todos sus deseos, porque nada le preocupa, como que es inmune al dolor. Pero dice la palabra, es bienaventurado aquel que llora. Y este lloro no tiene que ver con el lloro natural, por pérdidas, por dolor físico, no tiene que ver que usted es bienaventurado porque es bien llorón, o porque se ve una película y ve una escena y que el perrito se murió y usted contiene las lágrimas, que no me vea el que está al lado mío, que yo lloro por cosas que veo, por ese lloro natural. No, tampoco tiene que ver bienaventurado el que llora porque de pronto llora porque esas lágrimas se las causó él mismo por su desobediencia, por su pecado, por su rebeldía. Eso no es bienaventurado. Bienaventurado el que llora tiene que ver con un lloro espiritual. Y aquel que llora al conocer o al ver su condición frente a Dios y al ver que, Señor, yo te fallo, Señor, tú eres tan lindo, tan hermoso, y de pronto en oración llora de dolor porque le falló a Dios, porque se dejó llevar y dijo algo que no era. Llora porque se siente que necesita más de Dios y de pronto en su oración, Señor, pidiendo perdón. Necesita cada día de Él, de su presencia. Es ese lloro por el pecado propio y por el pecado que lo rodea, por el pecado que se comete, por la desobediencia de pronto de los de su casa, y eso le causa dolor y eso le causa tristeza. Estos son los que son bienaventurados, aquellos que lloran de acuerdo al reino de Dios. Son aquellos que profundamente desde su corazón se arrepienten de sus pecados y al punto de llorar, y que también experimentan un sufrimiento interno, un lloro por algo que les había dicho hace un momento, porque abandonan pecados, hábitos, cosas que estaban arraigadas en ellos.
amistades, relaciones, que estaban arraigados, tan arraigados que eso les hace llorar por un momento, pero esto lo hacen por amor a Cristo, por obediencia a Cristo. Ellos son, dice, los que recibirán ¿qué? Consolación, los que serán consolados. Son aquellos que lloran porque pasan por sufrimientos, que pasan por situaciones duras de la vida y sin embargo siguen adelante. Aunque pasen situaciones, como les decía, no cosas que se buscaron por su rebeldía, no, sino pruebas, situaciones que vienen duras de la vida, lloran. Esas personas, dice la palabra, son bienaventurados, los que lloran por la prueba y que a pesar de eso se mantienen firmes en el Señor. Son aquellos que recibirán la consolación de Dios. Hay un texto muy hermoso en 2 Corintios 4:17 y dice así, 2 Corintios 4:17: para todo aquel que está llorando, que está pasando por pruebas, mire lo que la palabra de Dios hoy nos dice, nos recuerda: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Si nos detenemos a ver el versículo, de pronto algunos dirán, esto es como masoquismo. ¿Cómo así que antes una tribulación, una lucha, y eso antes va a ser algo excelente y va a producir un peso? Pero el Señor nos dice que las tribulaciones son leves, son momentáneas, van a durar un tiempo mientras estamos aquí en esta tierra, por algún periodo de tiempo, pero no van a ser para siempre, no van a ser por una eternidad. Y que mientras estemos ahí firmes en Dios, eso va a producir en el cristiano un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. O sea, es algo que en el cielo lo están aplaudiendo, llorando, pero ahí se mantiene firme, llorando, pero sigue avanzando, llorando, pero tiene sus ojos puestos en Dios. Y eso es lo que a nosotros nos consuela, lo que a nosotros nos fortalece, la esperanza eterna. El versículo 18 dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Esa debe ser nuestra actitud como hijos de Dios, no estar enfocados y mirando las cosas que vemos aquí. Todo lo que vemos aquí, hermanos, todo lo que padecemos, lo que pasamos aquí es temporal. Estemos mirando es aquello que no se ve, porque lo que no se ve es para siempre. La gloria de Dios. Hace rato se sentía aquí la presencia de Dios tan hermoso, ¿cierto? Que uno quería seguir y seguir. Imagínese estando con Él, estar viendo a Jesús cara a cara, estar disfrutando de su presencia, estar ya nosotros en un cuerpo glorioso, que es un cuerpo que ya no se va a doler, que ya no se va a envejecer, que ya no se va a enfermar, estar disfrutando de la presencia misma del Padre y de todo aquello que el Señor tiene preparado para nosotros. En eso es en lo que nosotros debemos tener nuestra mira. Dice, y eso, si nosotros tenemos eso claro y nuestro enfoque es eso, vamos a recibir consuelo, vamos a ser consolados. Y vamos a ver todas las luchas, lo que pasemos aquí en la tierra como algo, como dice la Biblia lo llama, como algo leve, como algo momentáneo, como algo pasajero, como algo que tuve que vivir, pero que espiritualmente me da un peso de gloria. Dice la otra bienaventuranza, versículo 5, bienaventurados ¿quién? Bienaventurados los mansos, dice, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Los mansos, mis hermanos, no son los voluntariosos, los que son rebeldes, agresivos, ellos no son los que van a obtener la tierra por heredad. Los mansos no son los mensos, no son los que son faltos de carácter, que a todo le dicen que sí. Que si me ofrecieron esto, es que mis amigas de pronto me dejasen a un lado, o mis amigos, o ante tal invitación.
Entonces, yo soy como es una persona que es falta de carácter y no quiere pronto causarle un desplante entonces a sus amistades. Entonces, bueno, vamos, ¿sí? Ese no es el manso, el que se deja como llevar y que por no pelear con ellos, digamos que sí. No, el manso es al contrario, es el que tiene carácter. El manso, el que posee ese fruto divino, porque recuerden que está dentro de lo que es el fruto del Espíritu Santo, es el que puede sujetar su carácter y sus pasiones, que son capaces de mantener su ira, su enojo bajo control. Ese es el manso, eso es lo que es tener mansedumbre. Usted sabe si usted es manso, si usted tiene mansedumbre, cuando está en el momento más difícil, o sea, que ya mejor todo está complicado, todo le salió al revés, aparte ya no tiene tiempo, todo le salió al revés, y aparte de pronto vienen y le dicen algo, antes lo regañan o le dicen. Ahí se ve si usted es manso o no. Si de pronto le están antes acusando, o bueno, las cosas salen todas al contrario de lo que usted esperaba, hay maltratos, hay ofensas, cuando lo ofenden, cuando en el Transmilenio lo empujan, cuando lo cogen ahí y lo pisan, cuando usted estaba haciendo la fila y vinieron otros y se le hicieron por delante. Ahí usted sabe si hay mansedumbre o no, cuando lo tratan terrible. Los conductores que de pronto usted va bien conduciendo prudentemente y otro se le atraviesa y le quiere hasta rayar el carro, lo quiere hacer caer de la moto y antes encima le da mejor dicho, unas groserías, maldiciones. Y usted está ese día preciso de afán, va tarde, en la casa discutió y va. Entonces como que ahí se ve, ¿es manso o no? Hay mansedumbre, ahí es donde demuestra qué tan parecido a Jesucristo es, porque es que la mansedumbre es uno de los atributos que más abundaba en Jesús. Jesús es de admirar, tanto que a él le atacaban los fariseos, cómo venían y le lanzaban preguntas, le ponían cascaritas, cómo le inventaban, cómo le hacían. Y Jesús, manso, con mansedumbre, él respondía calmadamente con una palabra sabia y quedaban todos asombrados, quedaban todos callados, quedaban avergonzados con lo que Jesús les decía. Cuando lo crucifican, cuando le dicen si eres Dios, pues bájate de ahí. Y el Señor, ¿qué hizo? Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, alguien que demostró mansedumbre, un ejemplo es definitivamente Jesucristo. El que es manso es sumiso ante la palabra y voluntad de Dios. Nunca pelea contra Dios, pelea es contra sí mismo, o sea, con sus propias pasiones y deseos y voluntades y concupiscencias, tentaciones, cosas que surgen ahí del mismo corazón. Con eso es que él pelea, pero nunca contra la voluntad de Dios. Ser manso no significa ser débil, sino que significa comportarse con bondad y con humildad. Entonces, aquel que es manso es aquel que recibirá, dice, la tierra por heredad. Y dice el Salmos 37, miremos allí lo que dice Salmos 37. Que nos habla acerca de los mansos. 37 versículo 3. El 3 dice: confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. El 7: guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Así es el manso, el que guarda silencio, al que espera en Dios, al que no se altera con motivo de nada, sino que sabe estar calmado, ejercer control sobre sus emociones. Dice el 8: deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo,
porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Y el versículo 11 vuelve y dice: pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Hay promesa para aquel que es manso, para aquel en el cual abunda ese fruto de la mansedumbre. ¿Amén? Es aquel que heredará la tierra. Es aquel que verá la gloria de Dios, aquel que podrá disfrutar de esa bendición de Dios. La palabra de Dios nos promete, dice que cielo nuevo y tierra nueva, que un día se va a acabar todo esto que nosotros vemos. Un día esa casa, por más que es linda, que la pintamos, que la limpiamos, que limpiamos ese baldosín, ese techo, que arreglamos, que decoramos, un día ya no va a estar, eso ya no va a existir, eso se va a hacer nada. Un día todo lo que está aquí en la tierra, las mejores construcciones y edificaciones, un día van a ser deshechas. Dice la palabra de Dios que todo va a perecer, se va a acabar y todo va a ser consumido por el fuego. Y Dios promete un cielo nuevo y una tierra nueva. Así que los mansos, amén. Los mansos, aquellos que de pronto parecen: ay, pero usted tan bobito, ¿por qué no le contestó? ¿Por qué no fue y le dio un puño? ¿Y por qué no? ¿Cierto? A veces hago acá un pequeño paréntesis. A veces las mujeres somos las esposas son a veces así con el esposo. Entonces no vayan a hacer ese tropiezo, porque él de pronto está tratando de ser manso y a veces nosotras somos las que como que prendemos el fósforo y él está luchando como que no voy a ir a decir nada y no voy a esto, y a veces la esposa, el enemigo a veces nos usa en eso. Entonces debemos de ser mujeres sabias, porque fallamos en eso, en que a veces las mujeres, el enemigo ahí nos usa, en que le podremos decir: pero usted se dejó, no, yo pensé que usted iba a hacer algo, que usted iba a decir, si quiere yo voy, si quiere yo hablo, si quiere yo llamo, yo sí voy a llamar ya, ¿sí? Uno a veces como que, y el hombre entonces por no sentirse como que, uy, ella va a ser la que va aquí a defender y a la valiente, ella va a ser la valiente y la que va a poner la cara. Entonces no, pues venga, voy yo, y el hombre de pronto, como él es, de pronto no se puede controlar tanto, sí, a veces para el hombre es más difícil el controlarse. Entonces ahí vienen los problemas. ¿Y quién lo metió en eso? De pronto a veces la misma esposa como que lo empujó a que vaya y haga, ¿no? Entonces el manso, el que pronto parece, ay, tan bobito, salió perdiendo, como que, ay, no dijo nada, se quedó callado y no dijo nada, o sea, como que supo, ¿sí? O que de pronto no llevó la idea en lo que todos querían, pues queda como el aburrido, ¿sí? Y es porque manso, y por eso se deja llevar por la palabra de Dios, por querer agradar al Señor. Es por eso, esos son los que van a disfrutar de esa nueva tierra. O sea, nosotros, amén, somos los que vamos a estrenar esa nueva tierra. Dice en el versículo 6: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Es anhelar ese gobierno de Dios total sobre la vida. O sea, la justicia de Dios, cuando alguien dice, es que tengo hambre y sed de justicia, a veces se piensa mucho como que quiero que como hicieron eso, que los castiguen, que les hagan, que no sé qué. Pero esto no es ejercer esa justicia sobre otras personas, es sobre nosotros mismos. Tener hambre y sed de justicia, de que sobre nosotros mismos, o que nuestra vida sea una vida justa, es una vida de obras justas. O sea, tenemos tanta hambre y sed de justicia, de que las cosas se hagan como deben ser, que nosotros mismos damos el primer paso y hacemos justicia. Amén. Esto es un ejemplo, también puedo colocar en el matrimonio. Si es un esposo injusto con la esposa, que no valora de pronto el trabajo que ella hace, que no se preocupa por sus necesidades,
sino por el contrario, antes de pronto la pone a que ella supla las necesidades de él y de la casa. Y es alguien que lo que hace, en vez de motivarla, lo que hace es pues entristecerla, y con sus actitudes, con su desprecio. O sea, es injusto con el maltrato que le da de pronto a su esposa. Es injusto porque de pronto pudiéndole dar, no le da y prefiere, ay no, pues que siga enferma y mejor esta plata la invierto en el carro, en la moto, en otra cosa. Sí, eso es injusticia, eso es injusticia. Eso es injusticia. Y cuando hay injusticia en el hogar, ¿qué pasa cuando hay injusticia en algo así? Después ese hombre va y hace un negocio, y aunque lo haga muy bien, le va mal, le roban, algo le pasa. Entonces, como fue injusto, después con él también son injustos, porque es que también la palabra de Dios nos habla de la siembra y la cosecha, de la ley de la siembra y la cosecha. Entonces, asimismo, el que hace obras justas va también a recibir eso, a recibir justicia, que sean justos con él mismo, amén. Y eso tiene que ver también con los apasionados por Dios, por los que tienen hambre y sed de que el Señor sea el que gobierne, ese tiene que ver con el que quiere, que con el que quiere más, Dios le va a dar más, amén. Dice por eso que serán saciados, van a haber respuesta. Van a ver cómo Dios les va a saciar, les va a responder, porque ellos mismos también lo están haciendo. Y eso mismo se aplica en la otra bienaventuranza donde dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Ahí se aplica también la ley de la siembra y de la cosecha. Aquel que es misericordioso también va a alcanzar misericordia. Recordemos lo que dice en Mateo 6, 14 y 15. ¿Qué dice? Dice que nosotros en la oración, ahí en Mateo, ahí más adelante está, Mateo 6, versículos 14 y 15 dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Si nosotros somos misericordiosos, si nosotros perdonamos las ofensas, ¿qué pasa? También vamos a alcanzar misericordia. Dice: nuestro Padre Celestial también nos va a perdonar. El ser misericordioso también va muy en contra el perdonar de lo que hay afuera, del concepto que se tiene. Entonces afuera, no, me hizo esto, me las va a pagar. ¿Y usted le perdonó eso? No, pero ¿cómo fue que si fue que le robó, le hizo lo otro? No, no perdone. O sea, afuera el perdonar, eso es como algo como así. Sí, eso es algo extraño. Pero en Cristo, ya en el Señor, Dios nos enseña a ser como Él es y a perdonar, y asimismo a recibir el perdón de Dios. La otra bienaventuranza, vamos a ver que el tiempo se nos va. Versículo 8: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Esa bienaventuranza se refiere a quienes tienen un corazón puro, un corazón limpio, un corazón sin suciedad. Entonces esto, yo les decía, es algo que hay que trabajar a diario, que nosotros tengamos las cualidades que va mostrando Jesús en cada una de las bienaventuranzas, para así mismo poder recibir pues esa recompensa. Y esto de tener un corazón limpio es un trabajo diario, porque a diario nuestro corazón se puede ensuciar. Es como la loza, como que cada rato toca estar lavando. Y nuestro corazón nos toca cada rato estar en oración. Señor, limpia mi corazón. Señor, que la sangre de Jesucristo me limpie. Porque por más que sea, nosotros estamos expuestos ante muchas cosas. ¿Y cómo se ensucia el corazón? A través de lo que oímos, a través de lo que vemos, ¿sí? O sea, a través de los sentidos. Todo eso viene y puede venir y dañar nuestro corazón. A través de lo que vivimos, de esto que pasó, de esto que me dijeron, puede venir a nuestro corazón a nacer ahí una raíz de amargura, que después que se va a volver rencor, que después se va a volver odio. A través de escenas, de algo que vemos,
Entonces por eso nosotros debemos ser muy cuidadosos con todo aquello que vemos, con los lugares a los cuales frecuentamos, con lo que oímos, a lo que prestamos nuestros oídos. ¿Para qué? Para mantener nuestro corazón limpio, porque la palabra de Dios dice que allí es donde nace todo, desde el corazón, los homicidios, toda la clase de pecados, todo nace desde el corazón. Y aquellos que trabajen por tener un corazón limpio son aquellos que podrán ver a Dios. ¿Usted quiere ver a Dios? ¿Quiere ver al Señor algún día? Todos, ¿cierto? Todos queremos ver a Dios. De pronto no, ya mismo, pero sí lo queremos ver el día que Él disponga el momento, el segundo en que ya Dios diga ya, hasta aquí fue el tiempo suyo en esta tierra. Nosotros queremos cerrar nuestros ojos aquí, pero abrir nuestros ojos y poderlo contemplar a Él. Así que por eso es importante trabajar en esto. Son bienaventurados, son dichosos, son afortunados aquellos que trabajan día a día en guardar su corazón, en limpiar, en mantener ese corazón limpio. Versículo 9 dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y en Romanos 12:18 dice: en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Bienaventurados, afortunados aquellos que buscan el estar en paz con todos los hombres. El no dejarse contaminar, el no dejarse dañar por las ofensas, sino que buscan estar en paz, que buscan el perdón. Estas bienaventuranzas viene una ligada a la otra. O sea, si en un cristiano se da una, tiene que darse la otra. O sea, si esa cualidad está, la otra. Una va ligada con la otra, van amarradas una con la otra. Entonces, el pacificador es ese, el que busca que haya paz, no es el que aviva el fuego, sino que busca estar en paz con todos los hombres, y ese va a ser el que será llamado hijo de Dios. Y afuera el testimonio, ¿quién va a llamar a alguien? Ese es un hijo de Dios, cuando es el que estuvo peleando, cuando es el que lo llaman a cada rato a careos, a que arreglar las cosas. No, va a decir, no, ese como que no es evangélico, como que no, porque es el que cada rato anda en peleas y que no se habla con este y no se habla con el otro. Entonces, somos llamados hijos de Dios cuando en realidad demostramos eso con nuestras relaciones, con las relaciones que llevamos con las personas. Y las dos últimas bienaventuranzas dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Bienaventurado aquel que es perseguido, aquel que es señalado, aquel que le inventan cosas, que le hacen trampas, que no lo quieren, que miran cómo tratan de sacarlo de pronto, sí, de la empresa, del grupo de trabajo, de lo que sea, porque es que ese es cristiano, qué pereza, eso es aburrido, o entonces de pronto aquí queremos hacer un negocio torcido o algo, y ese de pronto después habla, aquí vamos a hacer lo que no existe, entonces miremos cómo lo sacamos, o tiene que ver con la persecución, ¿no? Hoy en día hay países donde la persecución es muy fuerte y donde tienen que padecer aquellos que son cristianos, tienen que padecer hasta el punto de que terminan con su vida. De pronto nuestra persecución aquí en donde nosotros estamos es que usted se convierte o que usted hace conforme la palabra de Dios y va a recibir una burla, y va a recibir que le digan: ay, el pastor ahora se convirtió, ay, el aleluya, ¿qué haremos? Ay, ya usted se embobó, y allá solo y se va a ir a lamber ladrillos, ¿cierto? Esas son las expresiones que les dicen a mucho cristiano. Y dice: pero bienaventurado, dice Jesús, usted es afortunado cuando lo juzguen, cuando lo señalen, cuando no lo quieran por causa de mí, aun cuando le inventen toda clase de mal, mintiendo. Va a ser bienaventurado, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquel que no le importa, bueno, lo que le digan, las burlas,
los señalamientos, aún que lo deshereden, ¿sí? Nosotros supimos de alguien que los papás dijeron, no, usted ya lo sacamos, ya teníamos ya como el testamento y usted ya no, por volverse cristiano. Dice, bienaventurado, porque aunque parece que perdió, ganó, porque de ustedes es el reino de los cielos. Y finaliza diciendo el versículo 12, Jesús concluye las bienaventuranzas con algo y dice, todos aquellos que padezcan todas estas cosas, dice, lo que tienen que hacer es gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Gozaos y alegraos, porque el galardón es grande en el reino de los cielos. Amén. Vamos a darle gracias a Dios, colóquese de pie y vamos a agradecerle a Él por su palabra. Agradecerle al Señor porque hoy Él nos ha hablado, porque el Señor hoy nos ha recordado el concepto que nosotros debemos tener en nuestros corazones, y es saber que la felicidad no se determina por lo que tengamos aquí en esta tierra o lo que estemos pasando aquí en la tierra, sino que nuestro verdadero gozo y felicidad es por aquello que nos espera, amén, por aquello que el Señor nos da, por lo que Él nos brinda, y sin importar las circunstancias que nosotros tengamos que atravesar, el poder agradarle a Él, vivir para Él y disfrutar de su presencia. Padre Celestial, te damos gracias, Dios maravilloso y eterno. Gracias por tu palabra, Padre Santo. Y te pedimos que cada día, Señor, tú sigas obrando en nuestros corazones, ayudándonos y enseñándonos, Señor, a ver las cosas como tú las ves, a ver las situaciones, a ver lo que sucede como tú los ves, sabiendo que tu palabra dice que todas las cosas a los que te aman nos ayudan a bien, Señor. Gracias, Dios maravilloso y eterno. Ayúdanos, Señor, a vivir por fe y no por vista, como lo dice tu palabra, Dios. Señor, que tus promesas, que tu palabra sea la que gobierne nuestros sentimientos, Dios. Que tu palabra sea la que gobierne, Señor, nuestras decisiones, Señor. Todo lo que somos, Señor. Padre eterno, gracias, Dios maravilloso. Gracias, Padre Santo, porque tú estás con nosotros para darnos victoria, porque tú nos llamas a través de tu palabra, Señor, bienaventurados, bendecidos, dichosos, Señor. Permítenos vernos como tú nos ves, Señor, Padre Celestial. Porque esas riquezas espirituales, Señor, son mejor que cualquier otra cosa que el mundo nos pueda ofrecer, Señor. Padre, porque lo que tú nos prometes, Señor, son cosas grandes, maravillosas, incomparables, Señor, que son mejores, Padre Santo, que todo reconocimiento humano, que todo aplauso aquí en la tierra, Señor Dios. Gracias porque realmente somos dichosos, somos bendecidos, Señor, porque tú nos has otorgado la bendición, Dios, de poder conocer de ti, de poder conocer tu palabra, que podamos comprenderla claramente y atesorarla en nuestras vidas, en nuestros corazones, sabiendo, Señor, que todo lo que hay aquí, todo lo que vemos es temporal, Señor, aún los sufrimientos, Padre, aún las pruebas, la lucha, las dificultades, Padre eterno, pero, Señor, lo que tú prometes, lo que tú nos das, Señor, es para siempre, Dios, Padre, es para toda una eternidad, Padre Santo. Gracias te damos, Señor Dios, por esa esperanza que tenemos, Dios. Gracias por esa esperanza de la salvación, de la vida eterna, Señor. Gracias porque podemos disfrutar, Señor, de aquello que no se ve, y es la paz, es el gozo tuyo, Señor. Es el fruto de tu Santo Espíritu. Eres tú mismo, Señor, habitando en nuestros corazones, en nuestras vidas, corrigiéndonos, enseñándonos, Señor, encaminándonos cada día, Dios. Gracias, Señor. Somos bendecidos, somos bienaventurados, Señor. Somos privilegiados, Padre, con el hecho, Señor, glorioso de ser llamados hijos tuyos, Señor, de tenerte a ti como Padre y como cuidador de nuestras vidas, Dios, en el nombre de Jesús, amén. Still poder.